si la ley te lo permite, pues entonces dejan de ser monopolios, ¿no? Aunque pues prácticamente puedas llevar a cabo actividades que sí sean monopólicas. Un proyecto no te tardas 3 semanas en hacerlo, te vas a tardar mínimo 4 años en desarrollarlo. Los esquemas de participación o de inversión mixta ya están pasando y lo que ahorita todavía todos nos seguimos preguntando es, ¿son suficientes? ¿Cuáles son las reglas del juego? Bienvenidos a Factor Energético, a nuestro especial 20 mesas de análisis, el nuevo sector energético bajo la lupa de los especialistas. Agradecemos a nuestros patrocinadores IFE Energy, asesoría legal especializada para el sector energético en México, y a Secoframex, servicios especializados en el control y conservación de flora y fauna. En esta semana tenemos la mesa 14, la nueva configuración del mercado y la competencia en el sector energético. La mesa va a estar comandada y moderada por Carolina Flores. Carolina es ingeniera química por la UNAM. Actualmente cursa una maestría en finanzas en EGADE Business School. Con más de 8 años de experiencia en el sector energético, ha ocupado posiciones estratégicas en Cenegas, Siempre Infraestructura y Savia Energía, liderando proyectos de infraestructura, análisis de mercado y gestión de contratos tanto en el sector eléctrico como en gas natural. Actualmente se desempeña como FLNG Scheduler en New Fortress Energy, coordinando operaciones clave en liquefacción y suministro de gas natural. Estimada Caro, te dejo al frente, por favor. Sí, muchas gracias, Pedro. Y bueno, nuevamente bienvenidos a esta mesa de análisis titulada Nueva configuración del mercado y la competencia en el sector energético. En este espacio vamos a analizar los cambios estructurales, regulatorios y de política pública que están transformando la forma en que operan los mercados energéticos en México. Y bueno, en esta edición tenemos en la mesa a 3 grandes expertos en la materia que, bueno, van a enriquecer bastante esta conversación. Y sin más, vamos presentándolos. Nos acompaña José de Jesús Rivera Rodríguez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde además de haber cursado las especialidades en Derecho de Comercio Exterior y Aduanas y Derecho Energético, también obtuvo su maestría. Ha sido acreedor a la mención honorífica en la obtención de los grados de la especialidad y maestría. Asimismo, ha sido galardonado con la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario. Entre los cargos que ha tenido, ha sido gerente jurídico para la empresa Grupo 365 en las áreas de Derecho Aduanero, Fiscal, Contratos y Energía. Gerente de Servicios Institucionales en Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, realizando análisis en materia contractual al tenor de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, en temas de energía, financiamiento, de recursos materiales, entre otros. También ha sido asociado senior en el despacho García Barragán Abogados, en las áreas administrativa, aduanera, fiscal, competencia económica, constitucional, mercantil y amparo. Ha sido directora en la Comisión Federal de Competencia Económica en el área de investigaciones de mercado en sector como el energético, hidrocarburos, sistema financiero, entre otros. Actualmente se desempeña como consultor independiente en la firma Montaño Rivera y Martínez Abogados, donde se encuentra encargado del área de litigio y consultoría en temas de derecho energético, administrativo, aduanero, competencia económica, fiscal y amparo. Bienvenido, José de Jesús. Y también nos acompaña en esta mesa Cristian Rosales, quien es abogado en materia en energía y medio ambiente. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Derecho en Energía por la Universidad de Aberdeen del Reino Unido. Tiene amplia experiencia en desarrollo de proyectos de energía, infraestructura e inmobiliarios, trabajando en los despachos Santa Marina y Esteta y Rich Müller. Es académico de la Universidad Panamericana y La Salle. Actualmente trabaja en CMS México en el desarrollo de proyectos de inversión mixta. Y finalmente también está con nosotros Alfonso Hernández Partida, que es abogado especializado en Derecho Energético y Regulatorio, con más de 13 años de experiencia en los sectores público y privado. Actualmente se desempeña como Head of Legal en Atlántica Sustainable Infrastructure, donde lidera la estrategia jurídica de sus operaciones en México, asegurando el cumplimiento regulatorio, la gestión corporativa y la negociación de contratos clave como PPAs, EPC y acuerdos de asociación. Ha ocupado cargos estratégicos en empresas como
Tifón Offshore, Savvy Energía y Acción Energía, brindando asesoría legal integral para proyectos de infraestructura, energía renovable, hidrocarburos y mercados eléctricos en México, Centroamérica y el Caribe. Su paso por la Comisión Reguladora de Energía como asesor de comisionada consolidó su expertise en política pública y regulación del mercado eléctrico y de gas. Es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho Empresarial por la Universidad Panamericana, además de contar con diplomados en Mejora Regulatoria, Análisis Normativo y Derecho Marítimo. Es autor también de publicaciones especializadas en PB Magazine México y Energy 21, destacándose como referente en temas regulatorios y de transición energética. Y bueno, bienvenidos. Bueno, la dinámica será la siguiente. Vamos a comenzar con una ronda de preguntas en la que cada ponente podrá exponer su postura o reflexiones clave respecto al tema propuesto. Y bueno, dicho esto, arrancamos con la primera participación. La primera pregunta va dirigida a José de Jesús. Esta pregunta sería, ¿cuáles fueron los cambios sustanciales emanados de la reforma constitucional del 20 de diciembre del 2024 en materia energética y su relación con la competencia económica? Por favor. Gracias. Bueno, primero que todo agradecer a Pedro, a Ángel Martínez, por esta segunda oportunidad de estar participando con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias por la presentación y a los copanelistas también con muchísima experiencia. Pues bueno, en relación a la pregunta que me formulas, usted podría hacer la siguiente reflexión, ¿no? En el año de 2000, el 20 de diciembre de 2024, pues se llevó a cabo precisamente una reforma constitucional en materia no solamente energética, sino también de competencia económica, y pues prácticamente trasciende pues los efectos que pues para muchos son deseables, sino en cuanto a una posible instauración monopólica del Estado de nueva cuenta. Y digo posible porque, como comentaré a lo largo de la exposición, que será breve, pues prácticamente tanto Pemex como CFE pues jamás dejaron de tener poder sustancial, como se dice en el argot de la competencia económica, dentro de este sector. ¿Por qué? Pues prácticamente lo que se hace es, ellos contaban con la infraestructura pues prácticamente necesaria desde sus orígenes para llevar a cabo las actividades propias de estas funciones o de estas actividades que se consideraban estratégicas dentro de la propia Constitución y que se aperturan pues precisamente ya al ámbito privado en ciertos sectores ya o en ciertas actividades dentro de la cadena de valor en específico, ¿no? Pero pues prácticamente también se le dejaron a estas empresas una participación pues sustancial dentro de toda la cadena de valor, ¿no? Lo que se hace es que pues prácticamente las empresas privadas participan dentro de estos sectores. Pero bueno, para responder en concreto a la pregunta, si me permiten, me voy a ir un paso hacia atrás a la reforma de 2024 para efecto de verificar si efectivamente hubo cambios sustanciales en cuanto al tema de competencia en el sector energético y si esto afecta o no de manera sustancial, pues precisamente al sector energético y a la participación de los particulares. Recordemos que en el año de 2013, pues prácticamente hubo una reforma también a la Constitución y esa reforma constitucional, pues tuvo, aquí sí, para muchos teóricos y muchos prácticos, constitucionalistas o no, se argumentaba que esta Constitución era una nueva Constitución, incluso la denominaron una revolución a la Constitución. ¿Por qué? Pues precisamente porque aquí sí se llevó a cabo la apertura de estos sectores y la participación de los privados dentro de estas actividades que en su momento se encontraban reservadas exclusivamente al Estado. Principalmente en lo que nos atañe, pues se reformaron también los artículos 25, el artículo 27 y el artículo 28. Por ejemplo, el artículo 28, antes de la reforma de 2013, señalaba que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en ciertas áreas estratégicas y señalaba al petróleo y decía y demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear y electricidad.
Ya con la modificación que se realiza, pues prácticamente algunos conceptos eran ambiguos, ¿no? Y en la reforma ya de 2013 se especifica, pues que precisamente no se constituyen monopolios las funciones relacionadas con la exploración y con la extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos. Y lo relacionado con la parte de la electricidad, pues también que era un concepto pues indeterminado, pues fue sustituido por otro concepto dentro de esta reforma de 2013, en donde se hablaba ya de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Entonces, como vemos, pues prácticamente aquí sí hay unas modificaciones sustanciales a la propia Constitución, precisamente porque estaba muy cerrado el sector energético, ¿no? Ahora bien, pues también hubo reformas al artículo 27 y en cuanto a sus párrafos cuarto y quinto, insisto, estamos hablando de la reforma previa a la de 2013, es decir, todo lo que sucedió en 2012, 2011 y demás, en donde prácticamente en sus párrafos cuarto y sexto de este artículo 27 se establecía que a la nación le correspondía el dominio directo de el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Y hacía referencia pues también a que eran inalienables e imprescriptibles la explotación y el uso aprovechamiento de los recursos de que se trate, ¿no? Sin embargo, bueno, además de ello, añadía un concepto relacionado con el petróleo y decía que tratamos el petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarían concesiones ni contratos ni subsistirían los que en su caso se hubiesen otorgado a particulares y la nación pues llevará a cabo la explotación de esos productos, ¿no? Sin embargo, ya con la modificación que se hace a este artículo 27 constitucional, pues prácticamente se determina o se especifica pues que el dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos fuese respecto de aquellos que se ubicaran en el subsuelo, porque esto no se encontraba previsto en el párrafo anterior. Además de ello, pues también se eliminó la restricción prohibitiva respecto a los particulares para llevar a cabo la explotación y el aprovechamiento de los hidrocarburos en el subsuelo. Entonces, pues prácticamente como vemos aquí, en esta reforma, pues como bien lo fue señalado en su momento, pues prácticamente sí nos daba lugar a una nueva constitución en cuanto a estos sectores, ¿no? Y en donde de cierta manera, pues se abría la posibilidad también a los particulares ya para poder interactuar o tener pues, actividades propias que en su momento eran reservadas exclusivamente al Estado, ¿no? Respecto del tema de la electricidad, o en el caso de la electricidad, pues prácticamente también existía una exclusividad estatal relacionada con la generación. En ese texto constitucional, lo que se hablaba era de una generación, de una conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tuviera por objeto la prestación del servicio público. Y esta reforma de 2013 ya viene a sustituir pues prácticamente este aprovechamiento exclusivo que tenía el Estado a través de una de sus entidades públicas, que era Comisión Federal de Electricidad, y únicamente se deja la exclusividad estatal respecto de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. ¿Esto por qué? Pues hablando de tema de competencia económica, pues prácticamente la infraestructura con la que contaba tanto CFE como Petróleos Mexicanos en tratados de transmisión y distribución o, por ejemplo, en materia de refinación, pues prácticamente pues ya la tenían estas entidades públicas y pues esto podía generar costos hundidos, ¿no? No era factible lo que se dice en el ámbito económico, pues prácticamente pues te genera ineficiencia y estos costos pues prácticamente no, al ser hundidos pues no son recuperables, ¿no? Y pues tenía que haber una inversión enorme y además era ineficiente precisamente contar pues en su momento con otras líneas así se vislumbró, de transmisión y distribución, aunque vemos que en la actualidad pues eso no sucede, ¿no? Porque incluso ya estas redes de transmisión y distribución pues prácticamente están congestionadas, requerimos de inversión privada, se requiere de renovación, etcétera, ¿no? Entonces, pues prácticamente estos eran los sectores en los que se llevó a cabo una reforma constitucional que desde mi particular punto de vista fueron esenciales en su momento. Sí modificaron pues prácticamente la Constitución en tratándose de estas actividades exclusivas que desarrollaba el Estado, ¿no? Sin embargo, ya con esta nueva reforma,
pues prácticamente no se hace esa modificación sustancial. Insisto, este es mi particular punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque si analizamos precisamente la reforma que se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2024, pues prácticamente quedaron intocadas, es decir, no hubo una regresión a lo que se había establecido previo a la reforma de 2013. Sí hubo cambios, pero no hubo cambios tan sustanciales, pues que nos indiquen que esta regresión es de tal manera privativa para los particulares que no pueden llevar a cabo actividades dentro de los propios del sector energético o del sector de hidrocarburos. Antes, al contrario, incluso por ahí tenemos y alguno de de los copanelistas que están aquí compartiendo conmigo la mesa, seguramente llevará a cabo un análisis detallado sobre esto, pero, por ejemplo, en el artículo 25 constitucional, lo único que se hace es modificar la denominación de empresa productiva del Estado por empresa pública del Estado, ¿no? Eso lo vemos precisamente en el párrafo quinto de este artículo 25, en donde ya se habla de empresa pública y no de una empresa productiva del Estado. Luego tenemos el artículo 27. Igual en el artículo 27 prácticamente permaneció intocado y se agrega, hay una parte que se agrega a este párrafo sexto, en donde pues, nos dice que corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y dice en los términos del artículo 28 constitucional. Esta es la pequeña línea que se agrega. Además, hay otra parte en la que, de este propio párrafo sexto, que se ha adicionado y nos dice que en ningún caso tendrá prevalencia sobre las empresas públicas del Estado la participación de las actividades de la industria eléctrica. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues prácticamente que es el propio Estado el que especifica cuáles son las actividades que le corresponden al Estado, cuáles son en aquellas en las que pueden participar los particulares, y aunque no establece en este momento un porcentaje como sí lo establece la nueva ley del sector, pues prácticamente lo que nos está diciendo es que pues tiene prevalencia precisamente en cuanto a la matriz energética y en su caso el despacho que se puede realizar precisamente en cuanto a la generación de energía eléctrica, ¿no? Pero bueno, eso se verá un poquito más adelante. No hay cambios sustanciales en el párrafo séptimo. Después saltamos al artículo 28 y en el artículo 28, en su párrafo cuarto, tenemos ahí una par de líneas también que fueron introducidas en donde pues habla, por ejemplo, del servicio de Internet que provea el Estado, en donde pues, ya no constituye un monopolio. Y además, pues también de forma ya específica o concreta, pues nos habla de que los objetivos serán la preservación, la seguridad y la autosuficiencia energética de la nación, con la finalidad de proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible. Es decir, pues aquí pudiésemos hablar incluso un tema ya de justicia energética, ¿no? Entonces, en términos generales, pues prácticamente el artículo 25 lo que nos habla es un reconocimiento de las empresas públicas del Estado, en donde pues dejamos atrás la denominación de empresas productivas y bueno, hay desde luego una integración horizontal en cuanto a una reconfiguración de la rectoría económica de las áreas estratégicas. Por su parte, el artículo 27 pues prácticamente lo que nos habla es de la prevalencia del Estado a través de CFE como una empresa pública para la conducción del servicio de energía eléctrica y las actividades que se encuentran relacionadas con la misma. Y pues prácticamente también nos hace la referencia de que las leyes secundarias llevarán a cabo las reglas de participación de los particulares dentro del mercado. Y el artículo 28, que es en donde nos habla el tema de los monopolios, que pues tanto nos ha preocupado o ha preocupado a teóricos y a inversionistas, pues solamente hace una precisión sobre la preeminencia de la seguridad y la autosuficiencia energética en la nación como objetivo de las empresas públicas del Estado, ¿no? En donde lo que dice en esencia es pues, prácticamente tienes que evitar el lucro, tienes que procurar la justicia energética y el desarrollo sostenible del sector eléctrico. Y bueno, pues prácticamente en términos generales, pues no existe desde mi particular punto de vista una regresión al sistema de restricciones en cuanto a la participación de la inversión privada en sectores que durante muchos años fueron reservados al Estado. Perfecto, muchas gracias, José. Tu exposición fue bastante clara, muy enriquecedora y bueno, me pareció especialmente valiosa también cómo abordaste la evolución entre la reforma energética de 2013 y los cambios constitucionales, ¿no? Ahorita de 2024.
y también cómo vinculaste temas con los retos actuales. Específicamente mencionaste la congestión, competencia efectiva y el marco jurídico aplicable. Y bueno, me gustaría en este contexto pasar con una pregunta para Cristian Rosales. Cristian, ¿los esquemas de participación mixta son compatibles y suficientes para cumplir los objetivos del sector energético mexicano? Pues yo creo que esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo ahorita, y para muestra de ello, justamente estoy viendo ahorita en el celular, y esto pasó el día de ayer, y tiene que ver con que ya está pasando esto. Ahorita voy a abordar si es suficiente a mi parecer o no los esquemas y cómo se estaría abordando, ¿no? Pero justamente el día de ayer, hoy estamos a 11 de junio, el día de ayer se anunció que la Secretaría y Pemex, la Secretaría de Energía, presentaron ayer un portafolio de 34 proyectos de asociaciones mixtas y explicaron los términos y condiciones del modelo de contrato, se expuso el esquema de pagos y fideicomiso. ¿Y por qué lo digo? Porque ya esto está pasando ahorita. Esta información está reportada por El Heraldo, me parece, pero los esquemas de participación o de inversión mixta ya están pasando, y lo que ahorita todavía todos nos seguimos preguntando es, ¿son suficientes? ¿Cuáles son las reglas del juego? Hay mucha incertidumbre, tanto yo desde mi trinchera como abogado de despacho, me imagino también, por ejemplo, Alfonso, que está del lado también de empresa, es súper interesante y es otra perspectiva, pero todos están haciendo la pregunta de, ¿va a haber un modelo de contrato? ¿Va a haber unas reglas claras y definidas? Y hoy por hoy ya tenemos luz, podemos empezar a darnos una idea de para dónde vamos y con qué podemos darnos la idea, con justamente los lineamientos de Pemex que se acaban de publicar hace menos de un mes, de la participación mixta. Pero estos ya contemplan, y ya regresando a la pregunta en la que me dicen, bueno, que te refieres sobre si habrá una competencia suficiente en el mercado energético, pues estos ya presentan reglas más o menos claras de cuáles serían los procedimientos a seguir para que los interesados, en este caso los privados, quieran hacer una asociación, celebrar un contrato de participación mixta con Pemex, y en este caso, por ejemplo, sería la adjudicación, la invitación restringida o la licitación, adjudicación, invitación restringida y adjudicación directa. Y estos vienen en los lineamientos. Los lineamientos fueron emitidos por Pemex hace alrededor de un mes. Y ya empiezan a hablar de, bueno, una licitación, de cuáles son los pasos, este tema de esquemas de los que ya conocemos, que es exhibir la documentación, la participación y manifestación de los interesados. Son estas reglas de una licitación cualquiera, ¿no? Una licitación no diría cualquiera, más bien común. Ahora, ¿qué pasa si no tiene las capacidades técnicas o financieras o operativas para el proyecto? Pues se puede pasar una invitación restringida. Ya voy a lo que todo el mundo es, ya voy a abordar el tema de la adjudicación directa. Y la invitación restringida, pues bueno, se limita un poco más a los que tienen las capacidades, a lo mejor son por la naturaleza del proyecto, ya sea CFE, ya CFE o Pemex, en este caso, recordemos, estamos hablando de los lineamientos de Pemex, si solamente hay pocos jugadores que tienen la capacidad suficiente para participar, pues es una invitación restringida, ¿no? Pero ¿qué pasa si no los hay? ¿O qué pasa si, por ejemplo, ahora con este cambio de esquema, que antes el participante, el privado, podía proponer e ir y directamente con el gobierno y decir, por ejemplo, yo quiero poner una central eléctrica en este lugar, ¿no? O por el otro lado, a través de una ronda o algún privado que quería manifestar y libremente asociarse? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, con la adjudicación directa introducen un término que se llama sinergia operativa. Y esta sinergia operativa, pues no es otra cosa que, dadas las condiciones y de las capacidades técnicas, operativas, financieras, y en este caso, de acuerdo a Pemex, estoy hablando de Pemex específicamente, porque todavía no se han emitido los lineamientos para CFE, pero serían obviamente para los detalles, lo que es de oil and gas es de oil and gas y lo que es para electricidad es electricidad, pero aquí ya te hablan de una sinergia operativa, que dadas las circunstancias de cuando hay, en Pemex hablan sobre, por ejemplo, si tienen infraestructura común o si por alguna capacidad técnica o circunstancias que son técnicas es idóneo alguien,
un jugador en lo particular puede intervenir, puede serle adjudicada directamente la, el proyecto y presentar una propuesta. Los lineamientos hablan de una solicitud de propuesta con una documentación soporte. Estos son términos definidos por los mismos lineamientos, en los que, si se dan cuenta, sí existe una competencia de primero la licitación, pueden participar varios jugadores, se va restringiendo y al final, si solamente hay un interesado o por las capacidades excepcionales que tiene estas condiciones excepcionales que puede tener un tirador, se le puede adjudicar directamente siempre y cuando tenga, lo repito. Ahora, también no existe he escuchado mucho en el gremio que están hablando de, oye, es que hay un modelo de contrato. Ahorita llegando, bueno, retomando la nota que les leí ahorita, están hablando de se expuso los esquemas de pagos y fideicomisos y el modelo de contrato. Ahorita, como les digo, esto es la nota, ¿no? Pero en leyes, en los lineamientos, no hay un modelo de contrato como tal. Y a mí me pareciese, y esto es una conjetura mía, que esto es a propósito. Yo creo, y esto lo repito una y otra vez, esto es conjetura mía, me parece que esto se hizo a propósito porque creo que dada la naturaleza, no solo del proyecto desde una perspectiva técnica, sino también de bancabilidad, de desarrollador, cada uno tienen diferentes características, tiempos, tasas de retorno. Son animales distintos, a pesar de que sean todos de oil and gas o de energía, y las partes involucradas tienen diferentes plazos. Entonces, creo que, a mi parecer, esto a lo mejor está hecho a propósito de que no haya un modelo de contrato inflexible, justo para que haya una flexibilidad de que, si lo leemos de manera consistente, esta sinergia de la cual yo hablaba antes, te habla de que seas financiera, que existan unos vínculos por infraestructura, capacidad técnica. Entonces, es un poquito más hecho un traje a la medida, siempre y cuando haga lógica, ¿no? Entonces, concuerdo con varios compañeros, con varios colegas del sector energético, su preocupación de, oye, pero Pemex o CFE o el gobierno en general, el sector público va a estar ya involucrado. Entonces, bueno, creo que ahora las reglas del juego cambiaron en vez de tomar la iniciativa privada con propuestas, ahora el gobierno toma la batuta para decir en dónde se necesita y en dónde es más urgente desarrollar proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para temas de energía eléctrica, pues claramente por la electrificación y que ahora se necesita más energía eléctrica, por ejemplo, los vehículos eléctricos. Imagínense en unos 10 años que ahora sean millones, se va a necesitar una cantidad masiva de energía eléctrica y pues es urgente, ¿no? Y la construcción de una planta toma años, construirla de 2, 3, hasta 5 años, dependiendo. Entonces, se tiene que tomar ya la acción, pero de acuerdo a donde el sistema eléctrico nacional se requiere, ¿no? Lo necesita, donde es prioritario, donde hay cargas que necesitan ser atendidas, cargas prioritarias, ¿no? Entonces, es un cambio de esquema que sí estoy de acuerdo, a lo mejor le quita a la iniciativa, al sector privado la iniciativa, pero pues simplemente ahora es un poco más para atender a las necesidades sociales, pero sin quitarle la participación al privado, ¿no? Entonces, hay varios temitas, por ejemplo, que quitan puntos o que suman puntos en el tema de si es más competitivo. Por ejemplo, me gustaría como mencionar el tema de los CELS, ¿no? Los CELS creo que, y eso podemos hablar toda una hora sobre CELS, pero los CELS, por ejemplo, ya no hay un incentivo. ¿Por qué? Porque pues, ya se están dando a cualquier persona, bueno, a cualquier interesado, sin importar el año en el que comenzó a operar su central, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tema de CELS, los certificados de energías limpias, antes sí representaban a lo mejor un dulcecito extra, un incentivo extra. Ahora, pues al ser haber una mayor oferta, pues el precio va a decrecer. Eso lo tenemos bien aprendido desde otro tipo de certificados, por ejemplo, desde el protocolo de Kioto. Entonces, se van quitando algunos puntitos, ¿no? Pero para otros puntos, por ejemplo, con una participación mixta, a lo mejor también no necesariamente es algo malo o bueno, sino simplemente es unas nuevas reglas del juego en el que ya vas de la mano, participas con el sector público, en este caso CFE o Pemex, y ya no estás solo, ¿no? Entonces, el tema de,
irte en asociación con una empresa estatal, que al final el Estado está atrás de ellos, los hace más, si se sabe enfocar, se hace, por ejemplo, un proyecto más bancable, ¿no? Teniendo atrás pues, al gobierno federal y, bueno, las empresas estatales, en este caso ahora ya, que no son productivas, sino son públicas, estando atrás, ¿no? Entonces yo creo que más bien es un cambio de juego en el que nada más hay que subir, hay que bajarle un poquito a las reglas de cómo nos vamos a organizar, ¿no? Y esto, justamente, y con esto cierro mi participación, en esta primera participación, creo que más bien y de acuerdo a la nota, no lo digo yo, es la nota, les digo, es el Heraldo del día de ayer, es un tema de negociación. Y con esta flexibilidad que les mencionaba de cada uno, no hay un modelo justo para aplicable a todos por ahora, habrá que ver cómo están asignados estos contratos con Pemex, les da esta flexibilidad para poder tomar en cuenta, por ejemplo, esquemas diferentes de pagos. Hay que repensar, por ejemplo, si ahora Pemex o CFE, la intención, entiendo de primera mano, es que no aporten dinero, pero ¿qué tal si después quieren hacerlo? Entonces se vuelve un poquito más intrincado, un poquito más sofisticado. Entonces, yo creo que está en el tema de la negociación, que hoy por hoy los lineamientos de Pemex, que muy seguramente los lineamientos de CFE también van a venir en el mismo sentido, dejan abierta esa puerta para esa flexibilidad, pero ya están un poquito más claras las reglas de que sí hay una competencia, y a mi parecer, y esto ya es algo que está muy estudiado, creo que a nivel internacional, siempre y cuando, y esta es una recomendación mía, siempre y cuando sea un proceso transparente, siempre y cuando sea un proceso justificable de manera técnica y financiera, creo que, ¿por qué no? O sea, la verdad es que también hay veces hay mucha generación en lugares en el que ya está sobrada la generación, las centrales están, por ejemplo, en el norte de México, y en otros lados pues no hay. Entonces, pues el gobierno simplemente ahora va a tomar la batuta en dónde, bajo qué condiciones y en dónde. Y no le quito, y ahora sí ya me callo con esto, la última idea, y el desarrollo de la red eléctrica, ¿no? Del sistema eléctrico nacional, que fue presentado, si me acuerdo bien, a finales, bueno, por febrero, si me acuerdo bien, de robustecer este sistema eléctrico, las redes nacionales de transmisión y las redes generales de distribución. Entonces, ya está, parece que está colocando el gobierno ya las piezas y las circunstancias idóneas de dónde se va a necesitar, pero a través de estos procesos que comenté, de los lineamientos, que son la licitación, la invitación restringida y la adjudicación directa, ¿no? Ahora ellos te dicen cómo y dónde, pero ya hay cabida para negociación para los privados, que también ellos, bueno, al final se necesita la banca privada, el sector privado, y también ellos, pues tienen un interés monetario, ¿no? Y que pues es muy válido, ¿no? Para el desarrollo del país. Perfecto, agradezco mucho tu intervención, Cristian. Pues bastante interesante, ¿no? El tema que abordaste de los recientes lineamientos de participación mixta publicados por Pemex. Y bueno, me gustaría en este momento también dar la palabra a Alonso Hernández. Y contigo me gustaría realizar la siguiente pregunta. Dado el nuevo contexto político en México y los retos que enfrenta la transición energética, ¿cuáles crees que son las oportunidades más relevantes para fortalecer la colaboración entre empresas privadas, reguladores y comunidades en el desarrollo de infraestructura energética sostenible? Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias al equipo, Pedro, Carolina, por el espacio. Yo creo, y lo hemos estado platicando en muchos foros, hace una semana que hubo el Energy Mexico Business, lo principal es, se necesita certeza de qué va a pasar. Ahorita ya llevamos 6, 7 meses ya platicando sobre cuáles son las expectativas de la nueva regulación, qué es lo que necesitamos hacer o qué esperamos con los contratos mixtos, con el plan de desarrollo que va a hacer el gobierno federal para los polos de desarrollo que están haciendo, pero al final hubo un comentario que se me hizo muy correcto, que fue, oye, ya está muy interesante la planeación, pero ya hay que actuar, ¿no? Ya hay que arrancarnos, porque ya nos estamos comiendo el año, todavía no arranca ni un solo proyecto,
hay que meterle un poco de velocidad, ¿no? Nosotros, desde la iniciativa privada y a título personal, me siento como cuando salió la reforma energética en el 2013-2014, que todos estaban con muchísimas ganas y hambre de comerse al mundo. Había nuevos esquemas de generación en los cuales tanto de hidrocarburos como de electricidad, en los cuales los particulares se podían comprometer y empezar actividades, generar negocio, poder desarrollar toda esta infraestructura, estos modelos sumamente dinámicos, el poder empezar con el tema de generación distribuida en México, que empezó la regulación un par de años después, en el 2017, y se han venido implementando nuevas tecnologías. Y ahorita tenemos los AI, los sistemas de almacenamiento de energía, que si bien son novedosos, yo creo que la regulación se queda un poco corta con lo que se puede hacer. Pero yo creo que el principal punto es una certeza jurídica de lo que pueden o no hacer, porque parece ser que la ley es muy amplia, prometiendo o dando muchos esquemas en los cuales los particulares van a poder ir de la mano con esas empresas del Estado, con la nueva Comisión Nacional de Energía que acaba de estrenarse, que está ya agarrando a unos fichajes muy, muy interesantes también. El director trae un bagaje muy interesante, varios directores, titulares de unidad que creo que varios conocemos aquí, que son ahora sí que casi eminencias en la materia, que dan buenas señales, dan buenas señales a la iniciativa privada, a las organizaciones civiles que desarrollan algún tipo de proyecto comunitario, a los inversionistas tanto mexicanos como internacionales, banca de desarrollo, banca internacional, se está dando buenas señales. Ahorita pues tenemos el tema de la reforma judicial y que pues si bien hay una reforma novedosa energética que va a impulsar proyectos, por otro lado la forma en la que tú te defendías si había algún tipo de abuso, pues parece ser un poco incierto, ¿no? Entonces es la suma de varias cosas que te pegan por un lado y parece que aflojan por el otro, pero yo a mi entender 100% considero que aún así y después de todo, México tiene un apetito increíble para poder trabajar estos nuevos proyectos de energía. Y me trae un caso, por ejemplo, República Dominicana tiene un caso muy interesante de regulación. Tú cuando vas a trabajar algún proyecto, hacer una adquisición o lo que sea, la mayoría de los permisos de los parques eólicos solares los otorga el Ejecutivo Federal y esos proyectos tienen una vida útil en permiso de 20 años y tú cuando llegas ya está en el año 25, ¿no? Teóricamente ya no tendrán que estar jalando, pero tú vas con un despacho allá top y te dice, oye, es que no pasa nada, si tú no tienes problemas con el Ejecutivo Federal, es como uso y costumbre que pueda seguir operando el permiso en el número de años más. Entonces, esto te da a entender de que el mercado y el sistema regulatorio se va ajustando a la realidad. Ahorita nosotros tenemos una incertidumbre de que, oye, pues, ¿qué va a pasar con los jueces? Se va a encontrar una forma para darle la vuelta o poder reforzar medios alternativos de solución de controversias que pintan unos, otros van a decir, oye, pues te voy a clavar unas garantías impresionantes para que sea el proyecto, si bien vendido al Estado, te lo va a vender más caro para que pueda compensar el riesgo país que me das, ¿no? Por otro lado, ahorita hay como un poco de esta línea de arranque en la que tenemos cientos de empresas formadas en la línea de salida, esperando ya decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar? O sea, necesitamos ver los primeros momentos reales de ya estamos desarrollando proyectos, ya estamos empezando a pequeña o a gran escala, lo estoy hablando ya sea a un nivel de unos de transporte de ductos o de las pequeñas, generación distribuida que aumentó a 0.7 megas la regulación, que entra en otro aspecto. Oye, pues se ve muy bonito, hay nuevos proyectos, ¿qué onda con la transmisión y la distribución? O sea, ya hay que meterle un poco de más cabeza a decir, en algún punto teórico, la distribución va a quedarse corta con los tamaños de generación distribuida que están empezando a incrementarse, ¿no? Teóricamente, en algún punto las líneas se van a saturar de distribución, así como pasó en las líneas de transmisión para los proyectos de utility scale. Hay que ver también, oye, pues, si estás incentivando este tipo de proyectos y tu responsabilidad es empezar a desarrollar la infraestructura necesaria para poder
arrancar estos proyectos, pues yo creo que son cosas de la mano que te dan señales, decir, oye, pues sí es cierto, están eh, metiéndole mucha infraestructura a transmisión y distribución, entonces es un hecho que va a arrancarse generación otra vez, pero si transmisión y distribución sigue parado, pues obviamente por más que quieras y planifiques que la generación, etcétera, se satura el sistema está autosaturado. Entonces yo creo que son como señales que tenemos que ver de manera integral y no solamente decir, oye, la ley te dice que ya lo podemos hacer, sino que el mismo gobierno, ya sea a nivel entidad federativa o la federación, ya te den esa luz verde con todo el andamiaje que tiene el poder del Estado para poder ir avanzando y decir, ok, es el momento idóneo para, ya hice los análisis, este es un buen proyecto, el gobierno está de acuerdo, hay la infraestructura para hacerlo, la inversión es la adecuada, el riesgo país es moderado. Entonces, yo creo que termina mi participación para esta pregunta, que todos tenemos un apetito enorme. Hay CMS, Cristian, abogados esperando ya poder arrancar con los primeros proyectos, que al final un proyecto no te tardas 3 semanas en hacerlo, te vas a tardar mínimo 4 años en desarrollarlo y cuando termine esta administración apenas vamos a estar viendo los primeros proyectos. Temas de cogeneración, las cogeneraciones se van a estar terminando de desarrollar en el penúltimo o último año de la administración federal, en el 2029-2030 más o menos. Entonces, lo que ahorita esté sembrando el gobierno lo va a estar viendo hasta que termine su ciclo en el sexenio. Entonces, yo creo que sí hay que meter un poco de velocidad. Vamos bien, no sé, porque ese es como que es un escenario que nunca nos había pasado yo creo que a nadie, en la cual el Estado tiene un control absoluto sobre cuál es el desarrollo, que es totalmente válido, pero pues ahora sí que ya necesitamos esa luz verde para podernos arrancar, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Alfonso. Sí, pues particularmente, ¿no? Relevante como comentas que la regulación debe acompañar y adaptarse a la realidad operativa del sector. Bueno, me gustaría regresar con José. Por favor, me gustaría conocer tu perspectiva respecto a la siguiente pregunta, José, por favor. Con base en la reforma constitucional de 2024, ¿cuáles son los alcances que la autoridad en materia de competencia económica tendría dentro del sector energético para llevar a cabo el ejercicio de sus facultades a fin de prevenir, investigar, combatir, castigar y eliminar los monopolios y las prácticas monopólicas con miras a garantizar la libre concurrencia? Por favor. Claro que sí. Bueno, como lo mencioné hace un rato, en el año de 2024, pues prácticamente hubo una reforma, no solamente al sector pues, energético, llámese hidrocarburos y llámese sistema eléctrico nacional, ¿no? Sino también al tema de competencia económica. Y digo, en esta mesa estamos hablando, tocando esos temas, ¿no? Si existe o no existe competencia, la injerencia del Estado dentro de las funciones, el propio artículo 25 que nos establece, pues prácticamente la intervención del Estado en las actividades económicas. Digo, de origen y constitucionalmente, pues nosotros tenemos un sistema mixto, ¿no? No contamos con un sistema social ni tampoco un sistema, pues prácticamente laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Sino hay una intervención estatal y, pues, precisamente está señalada en ese artículo 25 de la Constitución. Y, bueno, también se vislumbra los monopolios que no son monopolios, ¿no? Porque constitucionalmente, pues, así se encuentran previstos. Si la ley te lo permite, pues entonces dejan de ser monopolios, ¿no? Aunque pues prácticamente puedas llevar a cabo actividades que sí sean monopólicas, como lo establece incluso la propia Ley Federal de Competencia Económica, ¿no? Entonces, es ahí a lo mejor donde nos tendríamos que enfocar un poquito. ¿Por qué? Porque como le decía al inicio, pues prácticamente se llevan a cabo, se abre el sector desde 2013 en zonas exclusivas que le correspondían al Estado, para que también los particulares intervengan, los particulares están interviniendo, hay una modificación ya de nueva cuenta en el 2024, pues en donde este regreso a lo que son una integración horizontal y vertical del Estado para el ejercicio de sus funciones, porque bueno, pues con anterioridad, 2011, pues estaban integradas
verticalmente. Después, con base en la reforma constitucional, se solicita que se haga esa modificación en donde la integración sea horizontal, en donde pues prácticamente las propias empresas de CFE y de Petróleos Mexicanos pues se desincorporen de cierta manera para permitir esa libre competencia y libre concurrencia, ¿no? Y que los particulares, que no haya ese monopolio, ¿no? Y como tal tan marcado. Aunque insisto, pues prácticamente siempre ha existido. ¿Por qué? Porque Pemex y CFE tienen un poder sustancial de mercado. Y ese poder sustancial de mercado lo que hace pues, es precisamente con la infraestructura con la que cuenta, pues es con la que lleva a cabo el ejercicio de esas actividades. Y pues bueno, ahora lo que nos interesaría saber es pues hasta dónde puede intervenir el Estado, porque también es el Estado a través del poder judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien lo comenta Alfonso, pues prácticamente es una preocupación para el sector de decir, oye, pues viene una reforma judicial, los jueces están hechos a modo, ¿qué es lo que va a suceder? Y sobre todo, pues quién va a ser ahora la entidad encargada de llevar a cabo la revisión de estas actividades propias de competencia, ¿no? Hay o no existe pues prácticamente independencia, realmente va a ser autónomo en cuanto a pues, prácticamente una autonomía técnica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que con esta reforma llevada a cabo en 2024, pues prácticamente desaparece la Comisión Federal de Competencia Económica, que era un órgano autónomo, pues prácticamente encargado de llevar a cabo las investigaciones relacionadas con monopolios y con conductas antimonopólicas y pues con todas aquellas actividades que impidieran la libre competencia y la libre concurrencia. En la actualidad, pues existe con esta reforma constitucional una limitante en donde pues prácticamente de nueva cuenta, aquí sí, regresamos a lo que con anterioridad a la reforma de 2013 se venía ejerciendo, que era un órgano desconcentrado, pues prácticamente la administración pública, en este caso la Secretaría de Economía, anteriormente la Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, se llamaba COFECO, ahora pues se pretende llevar a cabo pues ser una Comisión Nacional Antimonopólica y esta Comisión Nacional Antimonopólica pues depende del Ejecutivo y prácticamente pues lo que va a hacer es llevar a cabo la revisión del ejercicio de estas funciones que desarrollen agentes económicos pues dentro de los mercados en general y en lo particular, ¿no? Llámese en este caso de petróleos, llámese de hidrocarburos. Entonces, desde mi perspectiva, pues sí es un poquito preocupante que en la actualidad tengamos o vayamos a tener una autoridad de competencia que no sea autónoma, que dependa del Poder Ejecutivo y que pues prácticamente, si bien es cierto, Pemex o CFE no dejan de ser agentes económicos. ¿Por qué? Porque hay esta reforma constitucional, pues prácticamente señala lo que se acaba de decir, ¿no? ¿Quién va a ser el órgano encargado de llevar a cabo la revisión o las investigaciones para determinar si existen prácticas monopólicas o no, que impidan precisamente pues una libre competencia y concurrencia? Pero pues prácticamente esta función que va a desarrollar la Comisión Nacional la Comisión Nacional Antimonopólica, lo que va a hacer es pues prácticamente verificar que todos los actores que se hallen en diferentes sectores cumplan con lo que establece la Ley Federal de Competencia Económica. Porque la Ley Federal de Competencia Económica, hasta donde yo me quedé, no ha sido, no fue abrogada. Lo que está haciendo es que vaya a ser reformada precisamente para poder darle vida a esta Comisión Nacional de Antimonopólica. ¿Por qué? Porque si bien hubo un primer proyecto que fue presentado a la Cámara de Diputados, que fue bajado, en donde pues, la denominación de la ley era totalmente diferente, sin embargo, en el último proyecto, si mal no recuerdo, de marzo, que fue presentado a la Cámara de Diputados, únicamente se incluyen reformas a esta Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, prácticamente los artículos, si uno lee los artículos que integran la Ley Federal de Competencia Económica, pues queda incluido tanto CFE como Petróleos Mexicanos como agentes económicos, porque al final de cuentas participan dentro del propio sector o de un mercado determinado. Y al tener precisamente la calidad de no ser un monopolio, pues las actividades que desarrollen con posterioridad o dentro de un mercado, pues sí pueden ser vigiladas por esta Comisión Nacional de Antimonopolios. Esto lo tenemos, hay varios ejemplos, por ejemplo,
Comisión Federal de Competencia Económica resolvió algunas controversias constitucionales e incluso llevó a cabo investigaciones en sectores como hidrocarburos, en donde pues prácticamente cuando llegaba, había ventas atadas por parte de Pemex en cuanto a la distribución y la comercialización de hidrocarburos, en este caso de gasolinas. Entonces, lo que hacía cuando llegaban a las terminales de almacenamiento, pues prácticamente era que condicionaba que el transporte se hiciera por pipas que pertenecían a Pemex, en este caso al sindicato. Entonces, pues lógicamente los adquirentes de las gasolinas decían, bueno, pues yo puedo transportarla de una manera diferente. Entonces, lo voy a hacer, pero pues tú ya me estás poniendo ahí una venta atada como lo establece la Ley de Competencia Económica. En ese momento, pues prácticamente lo que se dijo, se subió el asunto a la Suprema Corte de Justicia y lo que determinó la Corte es que como no estaban liberadas, como fue en 2013, porque precisamente esta investigación fue antes de la reforma de 2013, pues lo que dijo es que toda la cadena de valor hasta precisamente el transporte de las mercancías correspondía a Pemex y por tal motivo no era una conducta antimonopólica o una conducta contraria precisamente a la libre competencia y concurrencia. ¿Por qué señalo todo esto? En la actualidad, pues prácticamente a muchas empresas o particulares y a los despachos pues, también les preocupa saber si las actividades que va a desarrollar Pemex o CFE son monopólicas o no, y si va a tener injerencia o no precisamente esta autoridad de competencia. Pues de cierta manera hay que despreocuparnos porque, como lo señalaba en la intervención anterior, prácticamente lo que hace esta reforma constitucional es simplemente hacer algunas modificaciones, desde mi punto de vista, no tan sustanciales o esenciales, pero sí también restrictivas, hay que decirlo como es, pero en donde también tiene cabida precisamente, al tener cabida el ejercicio de las actividades, injerencia en las actividades dentro de esta cadena de valor en CFE o en Pemex, pues prácticamente también se pueden llevar a cabo a conductas anticompetitivas de estos organismos. Por ejemplo, lo comentaba hace rato Cristian, ¿no? Ese es otro ejemplo en donde prácticamente puede haber barreras a la entrada derivadas precisamente de disposiciones normativas. Y estas disposiciones normativas, pues te pueden establecer cargas mayores o adicionales a las que se le puede incluso establecer para él como agente económico o para otros agentes económicos que estén participando dentro del propio mercado. Entonces, esas son las actividades que en su caso tendrían que ser denunciadas al ser participante o al ser agentes económicos, tanto Pemex como algún otro competidor, ¿no? Entonces, insisto, creo que no deberíamos de preocuparnos en la actualidad por si es o no un monopolio CFE, es o no un monopolio Petróleos Mexicanos. Constitucionalmente, pues no lo son, pero las actividades que pueden desarrollar sí lo pueden ser. Y entonces es ahí donde tendríamos que establecer precisamente los focos de atención, en verificar y analizar si las actividades que se van a desarrollar ya derivados de esta reforma pueden o no llevar a cabo conductas antimonopólicas, ¿no? Y pues con base en ello también podemos incluso tener un análisis de esta nueva configuración en estos tipos de mercados, porque pues prácticamente ya en las leyes secundarias, que es precisamente lo que también les interesa a los particulares y lo que también, complementando un poco lo que decía Alfonso, pues prácticamente esta ley del sector eléctrico pues sustituye la ley de la industria eléctrica, ¿no? Pero realmente mantiene vigentes estructuras y principios operativos dentro, por ejemplo, del mercado eléctrico mayorista, en donde pues ya se incluyen las reglas de participación, productos y mecanismos para la compra y venta de energía o productos asociados que se encontraban establecidos en la propia ley de la industria eléctrica, ¿no? También el Centro Nacional de Control de Energía, pues mantiene esa independencia y continúa operando la red eléctrica nacional y pues y lleva a cabo la administración del mercado eléctrico mayorista y pues prácticamente pues también la determinación de obras necesarias para llevar a cabo la interconexión en la red.
Y otro punto importante, por ejemplo, también en el sector eléctrico es que bajo la nueva ley de la Comisión Federal de Electricidad, pues prácticamente, como lo señalábamos, pues si bien es cierto, es reconocida como una empresa pública del Estado, pues también se le permite la participación a los particulares en sectores diferentes a la distribución y a la transmisión de energía eléctrica, ¿no? Entonces sí puedes participar en la generación o en la comercialización de energía eléctrica y es ahí, insisto, donde deberíamos de poner mayor atención. ¿Por qué? Porque es ahí en esas reglas donde se puede dar barreras a la entrada, en donde se pueden excluir competidores. Recordemos que la Ley Federal de Competencia Económica pues establece varios supuestos en los que la autoridad investigadora lleva a cabo pues precisamente este análisis de la existencia o no de una conducta anticompetitiva. Podemos encontrar, por ejemplo, prácticas monopólicas absolutas, podemos encontrar prácticas monopólicas relativas y concentraciones ilícitas, barreras a la entrada. Y bueno, desde mi particular punto de vista, porque yo llevaba a cabo este tipo de análisis, las más complicadas de acreditar, pero también donde más se puede dar es en el tema de las prácticas monopólicas relativas. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba hace un rato, te podemos tener ventas atadas, ¿no? En donde, oye, para venderte un producto, pues es necesario que compres esto o que lleves a cabo esto, si no, no te lo vendo, o haya una diferencia en cuanto una diferencia sustancial de algún proveedor o de algún comprador, ¿no? A ti te voy a vender a un precio menor y a ti te voy a dar un precio mayor, te voy a dar un descuento, a ti no te lo voy a dar, sin la existencia de una causa que realmente lo justifique. Entonces, es ahí, creo, donde debemos de poner mayor atención, porque pues prácticamente las reglas que se encontraban establecidas con anterioridad a la reforma, pues siguen siendo las mismas. Es decir, sí hay una facultad constitucional de participación de inversión extranjera en los sectores que prevé esta reforma de 2024 se tenían. También se crean nuevas estructuras, por ejemplo, de participación en el sector privado en cuanto a la generación eléctrica, ¿no? Entonces, como por ejemplo, tenemos la generación distribuida, encontramos la venta de energía, productos asociados mediante contratos bilaterales de cobertura entre participantes del mercado y también las ventas al mercado spot, ¿no? Entonces, pues prácticamente con esto concluiría y diría, pues, ¿cuál es la incidencia que tiene la competencia? O la autoridad de competencia, pues ceñirse precisamente a las actividades que van a ser desarrolladas por los particulares en los términos en que están establecidos tanto en la Constitución como en la ley, y con base en ello, pues precisamente acercarse a lo mejor mediante una denuncia a la autoridad de competencia, hacer las denuncias correspondientes para que se realicen las investigaciones. Pero bueno, aunque suene un poquito complicado, ahí está esa autoridad y pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Hay varios medios de defensa también, pero también sabemos que pues con todo este poder que se le ha dotado al Estado, a las entidades y pues principalmente a un partido, pues desde luego que va a haber complicaciones, ¿no? Pero pues no solamente a nivel nacional tenemos medios de defensa, sino también a nivel internacional y por ahí pues se están vislumbrando pues ya algunos temas en cuanto a arbitraje de inversiones. Hay tratados internacionales que así lo prevén e incluso hoy salió una nota por ahí en donde ya algunos despachos se unieron para formar una alianza en materia de arbitrajes internacionales. Y pues me imagino que ha de ser con miras precisamente a esto que está sucediendo, ¿no? Porque saben que quizás algunos de los medios de defensa con los que contamos en la actualidad, los recursos a nivel interno, los juicios de nulidad o los juicios de amparo, pues quizás, no lo estoy diciendo que así vaya a ser, pues puedan resultar infructuosos. Esperemos que no, pero pues sí contamos todavía con medios de defensa y esperemos que las cosas pues prácticamente caminen como tendrían que ser. Muchas gracias, José. Muy interesante la reflexión en el nuevo rol del Estado sobre cómo se llevará a cabo pues, la revisión de prácticas de competencia. Me gustaría pasar en este momento. Quiero conocer la perspectiva de Cristian Rosales. Esta pregunta es para ti, Cristian. ¿Los nuevos esquemas de participación mixta serán efectivos para fomentar la competencia en el mercado energético mexicano? Pues mira, esa es otra pregunta crucial, ¿no? Ya platicábamos si existe la competencia, ¿no? De alguna manera la existe y ahora es,
están alineados, son suficientes de acuerdo a los planes del gobierno federal, en este caso, pues hablando de los programas de desarrollo, por ejemplo, para el sector eléctrico, para el sector de hidrocarburos. Yo creo que es claro que la tendencia de la administración actual es sí es su intención, sí lo quieren hacer, y tanto así que, como lo platicaba hace unos momentos, pues ya en materia de energía, por ejemplo, en materia de energía eléctrica, expusieron este tema de la estrategia de fortalecimiento, ¿no? Entonces planean crecer, si me acuerdo bien, eran como 50 proyectos, 51 proyectos y crecer 2 gigawatts, por ejemplo. Eso es una cantidad monstruosa. Ahora, la intención ahí está, pero ¿qué pasa? Pues, ¿cuáles serían los factores determinantes que pudieran jugar en contra, ¿no? Entonces yo creo que serían, por ejemplo, lo decía hace rato, los CELS, ¿no? Ya este incentivo ya no está, ¿no? Pero bueno, por el otro lado, hay incentivos y que son claras las acciones de cómo ahora el sector eléctrico está reviviendo y, por ejemplo, está tomando un segundo aire muy importante, y por ejemplo ahora es el aumento de la capacidad en generación distribuida, ¿no? Ahora a 0.7 megawatts, ¿no? Esa es una prueba, ¿no? Se está gestando, está la intención de ampliar, y también, de acuerdo a las nuevas leyes, el mismo gobierno se dio cuenta de que tenía que redefinir ciertas necesidades que se vislumbran en el futuro. Por ejemplo, este tema de electromovilidad, el tema de los sistemas de almacenamiento de energía, llámese baterías, y el aumento asociado, por ejemplo, con generación distribuida, se nota que cuando haces una lectura a las leyes, tienen de manera muy sublime, algunos conceptos que ya están insertando, como por ejemplo que ya son a futuro. Por ejemplo, ya no solamente se está pensando en temas de energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, ya ahí vienen unas pinceladas, ya vienen de manera muy sublime en la ley, cómo están pensando, por ejemplo, ya en el autoconsumo. Llámese, todavía está de manera muy general, pero unas microredes, ¿no? Ya yo como gobierno me doy cuenta que tengo que generar más energía, tengo que participar de manera mixta con los privados, porque pues uno solo, uno en la batalla, pues es más fácil siempre cuando vas acompañado, ¿no? Necesita la compañía del sector privado, pero también no solo eso, sino las leyes en materia de energía las está adaptando, por ejemplo, para los biocombustibles. Ya no estamos hablando de bioenergéticos, sino de biocombustibles. Ya está poniendo las reglas más claras. Ya está, como les decía, dando estas pinceladas de, por ejemplo, las baterías. Y no hablando solamente del almacenamiento de energía, sino muy, 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 muy ligerito, pero ya también se comienza a hablar de como sistemas de respaldo, ¿no? A la red nacional, no a las centrales, sino a los a las redes de transmisión y distribución. Habrá que ver cómo quedan, pero la intención se ve de sofisticar, de buscar ayuda, de buscar ser conciliador. Ahora, la pregunta, ¿es suficiente? Híjole, pues no lo sé, ¿no? O sea, todos los expertos técnicos dicen que no, ¿no? 51 proyectos, si me acuerdo bien, ya me acordé, según yo, son 26 de la administración pasada que se comenzaron y apenas están concluyendo, por ejemplo, algunos. El de Salamanca, un ciclo combinado de cientos de megawatts, no me acuerdo, creo que son 900, no me acuerdo muy bien, pero sí es muchísima energía, pero al final se van a terminar a tiempo los 26 que se comenzaron la administración pasada, aunado a los nuevos, que los nuevos, varios o la gran mayoría se buscan que sean, por ejemplo, de participación mixta. Todo depende de cómo se negocie y que el gobierno, que da las señales que sí, de manera tanto técnica como financiera, está abierto al diálogo y a la negociación. Prefiero ver yo el vaso, en pocas palabras, vaso medio lleno que medio vacío. ¿Por qué? Porque las señales son muy claras. Ahora es un tema de bienvenida, un tema de rediseño, un tema de repensar. Incluso este nuevo marco no votó todas las lecciones aprendidas de la antigua reforma, ¿no? De la LIE, por ejemplo, o de hidrocarburos, sino retoma y marca la pauta. Que eso, pues veremos, como lo decía muy bien Alfonso, no son temas, los efectos no se van a ver de 1 a 2 años. Como les decía, las plantas tardan de 3 a 5 años en ser construidas, y de ahí a que
entren en operación y si hay algún incumplimiento, se verá más bien en cómo se negocie para que pueda haber una entrada, que fluya esto, que haya una entrada, un inicio de operaciones en el sector energético, llámese oil and gas, hidrocarburos o electricidad. Creo que suficiencia no lo sé, pero la señal es muy clara de que sí aspira y quiere llegar a ser. Muy interesante, Cristian, muchas gracias. Me llama mucho la atención, ¿no? El tema que comentas de los CELS, que, o sea, existe la intención del gobierno, pero a la vez no quitan el incentivo en esta parte de los CELS, son señales un poco mixtas. Bastante interesante la visión. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría regresar con Alfonso también. En específico esta pregunta, Alfonso. Desde tu experiencia en el sector regulatorio y privado, ¿qué condiciones regulatorias consideras prioritarias para detonar nuevas inversiones en generación distribuida en México, especialmente considerando el papel de las pequeñas y medianas empresas? Adelante. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo que la generación distribuida en México ha sido de los pocos sectores que ha crecido progresivamente año tras año desde que se empezó a regular. Vemos los datos que emite la CRE, que en su momento esperemos que siga emitiendo la Comisión Nacional de Energía. Está creciendo, es el único sector que crece año con año. Pasaron de ser un puñado de empresas desarrolladoras de proyectos de pequeña escala, de generación distribuida, a ahorita, o sea, levantas una piedra y sale una nueva empresa, ¿no? que desarrolla ese tipo de proyectos. Yo creo que las señales regulatorias o de mercado que se están viendo o que se vieron en su momento para poder desarrollar este tipo de proyectos es el primero que era un esquema menos regulado que otro tipo de proyectos. Entonces, al estar desplegado en líneas de transmisión, que las líneas de transmisión no estaban tan saturadas y que, digamos, las reglas eran mucho más sencillas, para poder empezar o arrancar este tipo de proyectos. Ya empezaron residenciales, comerciales y ahorita ya están en unos proyectos industriales o de un tamaño ya mucho más considerable, mucho más sofisticados, otro tipo de tecnologías. Estás metiéndole ya sistemas de almacenamiento de energía con la nueva regulación que sacó hace poco la CRE. Yo creo que son esas reglas que tienen que ir poco a poco como un engrane, irse apoyando unos del otro. Por ejemplo, tú cuando te vas al tema de almacenamiento de energía y dices, oye, generación distribuida, pues oye, pues apenas por así un par de párrafos medio toca al tema de generación distribuida, todo lo patea la regulación que aplique a la GD y no te das esa certeza de, oye, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Pero lo interesante aquí es que los desarrolladores se las ingenian para poder estar mezclando nuevos proyectos, otro tipo de sistemas de almacenamiento, atrás del medidor, por el medidor, conectados, venta total, proyectos de standalone, etcétera. Eso ha dado como resultado un muy buen desarrollo de mercado. Ahorita lo que sigue es cómo vamos a implementar proyectos si bien siguen siendo de pequeña escala, ese aumento en 0.7, esos 200 kilos que se subieron a la regulación, pues van a generar proyectos de mayor escala, van a poder integrarse de manera mucho más interesante con sistemas de baterías. Ahorita los costos de las baterías están bajando, los costos de los paneles ya están muy, muy abajo a como empezaron hace un par de años. Entonces, yo creo que el mercado energético en México, y yo lo veo muy en particular en el sector eléctrico, es muy resiliente a ese ingenio mexicano de cómo tú te adaptas a lo que tienes, a lo que hay y lo que la ley te dice o lo que en su momento el regulador te dejó o no hacer. Y la administración pasada podemos ver el caso, se separan todos los proyectos, ¿no? Eólico no hubo ni uno. Y generación distribuida, como no era un foco de la atención general, seguía creciendo y seguía desarrollándose y se las ingeniaban a hacer nuevos proyectos, ¿no?
iban a salir en su momento la generación distribuida colectiva para poder establecer estas metodologías de pago para interconectarse entre los vecinos y que podía a su vez apoyar a comunidades un poco más apartadas, poder hacer este tipo de la GIZ, la Dirección General de Cooperativas Alemana, el Instituto de Bienestar hicieron un estudio de, oye, pues cómo podría impulsarse la generación distribuida en esas comunidades. La idea o el ideal hubiera sido, por ejemplo, que la generación distribuida tuviera un factor social y que se implementara el tema social, que por lo que tengo entendido, y necesitaría revisarlo con los expertos, dentro del programa regulatorio parece ser que va a haber una generación distribuida social, que ya lo va a incluir. He tratado de buscar con un poco más de información, no he encontrado nada, también teniendo en cuenta que la CNE está apenas, yo creo que consiguiendo los escritorios, pero ese nicho es impresionante. Yo creo que seguirá así siempre y cuando no cambien las reglas que afecten ese crecimiento exponencial. De hecho, hubo un proyecto el año pasado que quería modificar las reglas del 2017, que parecía que iba a acabar con varios esquemas de trabajo o modelos de negocio existentes a los desarrolladores. Lo bueno es que ese proyecto no salió, siguen aplicándose las reglas del 2017. Muchos dicen que están en la congeladora, o sea, no, es imposible que un proyecto esté en CONAMER más de un año sin que se publique. Ese proyecto está más muerto que nada. Las reglas aplicables van y seguirán siendo las del 2017 y ahorita más con el punch que el gobierno federal está implementando a este tipo de proyectos que no tienen un alto impacto en las redes, que tienen unos beneficios sumamente interesantes, que para efectos prácticos tú descongestionas el consumo que se tiene en CFE a nivel residencial local, un poco comercial, industrial, bajas esa demanda que ahorita pues, sabemos que CFE y SENACE están viéndose un poco complicados con el tema del calentamiento global y todo lo estás uniendo para descongestionar la red. Entonces, yo creo que siempre y cuando no se cambien las reglas en perjuicio de los esquemas de negocio que se pueden hacer con la generación distribuida, yo creo que la generación distribuida va a seguir creciendo siempre y cuando no les cambien las reglas para peor, ¿no? De acuerdo. Muy interesante, Alfonso. Muchas gracias por tu intervención en estos temas. Y bueno, creo que ya hemos terminado con las preguntas. Bueno, quiero agradecer la intervención de todos los ponentes por sus valiosas intervenciones en esta mesa. Hemos recorrido un panorama amplio y bueno, complejo, desde los efectos de las reformas constitucionales hasta los retos actuales de competencia, participación mixta, incertidumbre jurídica también en el sector energético. Quedó claro, creo, el marco que plantea, ¿no? Preguntas urgentes de hasta dónde puede y debe intervenir el Estado, quién vigilará las prácticas de competencia, tras la desaparición de la COFECE. Bueno, estuvo bastante enriquecedora esta mesa de diálogo. Y bueno, en este momento me gustaría pasar la palabra nuevamente a Pedro. Pedro, muchas gracias por la invitación. Pues interesante el análisis que acaban de hacer sobre la configuración del mercado y la competencia del sector energético. Yo creo que, bien como lo ponen, digamos, si lo ponemos a la luz de la ley, como lo dice José, CFE y Pemex pues no son monopolios, ¿verdad? Si lo ponemos al tema de la Constitución como ya quedó. Quizás si lo ponemos a la luz de las reglas económicas del mercado, como se tienen, quizás ahí ya empezaríamos a entrar un poco en conflicto. Entonces, yo lo que creo es que exactamente como lo dicen, estamos en la conformación de este sector energético mexicano y poco a poco se va dando claridad. Aquí el tema, y como lo señala muy bien, hay una urgencia, ¿no? Hay una urgencia porque pues se necesita energía, se necesita empezar a invertir, porque son proyectos, y ven como lo dicen, pues a largo plazo. No son proyectos que digan, bueno, pues ya hoy iniciamos y mañana ya los tenemos. No, llevan un proceso de
pues de desarrollo, de inversión, de todo lo que conlleva. Entonces, creo que José nos puso muy en claro los puntos clave donde hubo estos cambios y nos señala exactamente, ¿no? que desaparece la Comisión Federal de Competencia y hoy se está hablando ya de una Comisión Nacional Antimonopólica que va a estar en el campo de la Secretaría de Economía. Pero finalmente aquí lo importante, yo creo que hay algunos mercados que ven como señala Alfonso, el de generación distribuida, que ha estado creciendo y creo que es notable los beneficios que traen al sistema eléctrico. Está el sector gasolinero, es un sector, un mercado ahí también que ya lleva varios años. Está el sector del gas licuado con todas sus bemoles de que están intervenidos, bien como lo comentan. No es un mercado mixto, ven como lo conocen, es el mercado estilo estadounidense o chileno o español o bueno, cualquier otro, podríamos decir que, pero aquí, bien como lo comenta Alfonso, hay un sentido de urgencia, hay un sentido de urgencia. Creo que se van a ir eliminando algunas barreras. Y bueno, pues también está el tema de estos contratos mixtos, que bien como lo comentaba Cristian, están las reglas claras, ¿no? Y que bueno, que ahí existe la posibilidad de madurar a proyectos como trajes a la medida, ¿no? Un poco flexibles. Suena interesante, pero también yo creo que si no hay claridad, bueno, pues va a dejar muchas dudas en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que hay varias cosas que ir señalando. Y bueno, pues yo creo que hay mercado, se va a ir conformando, están los cambios están en marcha, pero bueno, creo que sí tenemos el sentido de urgencia del sector energético. Creo que muy interesante los análisis que ponen. ¿Tenemos o no monopolio? Bueno, una pregunta muy interesante. Pero finalmente, pues así está constituido el mercado, así ya nos lo marcaron. El mercado va a tener una carga importante del gobierno. Bien como lo ponen, ahora ya no son los privados, sino es el gobierno que va a determinar dónde va a haber desarrollo. Y bueno, pues los jugadores se van a tener que jugar con esas reglas. Pues bien, en esta semana tuvimos de la mesa 14 la nueva configuración del mercado y la competencia del sector. Estuvo con nosotros José de Jesús Rivera, de MRM Abogados. Estuvo Cristian Rosales, de CMS México. Estuvo Alfonso Hernández, de Atlántica Sustainable Infrastructure. Y Carolina Flores, de New Fortress Energy. La verdad les agradezco su participación. La próxima semana vamos a tener la mesa 15, la nueva configuración, implicaciones e implementación de la reforma en hidrocarburos. Su servidor Pedro Mentado, de dar las gracias y bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.